Vamos a hablar un poco acerca de se debe usar cuando se genera un accidente por hipoclorito los antibióticos. Les voy a contar un poco cómo surge esta duda. Hay un grupo en Facebook donde estudiantes usualmente presentan algunos casos y ellos le consultan a los doctores. Hubo un caso ahí que les voy a comentar y este caso yo di mi opinión. Por lo que logré leer del caso, más una fotografía que adjuntaron de cómo estaba la paciente al momento de hacer la consulta, pues yo hice un análisis en relación a la información que estaba ahí dispuesta y yo doy una opinión. Y mi postura es, en este caso, probablemente no sea indispensable utilizar antibióticos. O para decirlo de una forma más tajante, en este caso, yo considero que no es requerido utilizar antibióticos. Vamos a leer un poquito el caso y señalar algunos aspectos importantes que nos tienen que llevar a un punto de partida para tomar nuestras decisiones. Uno de los aspectos iniciales es que la señora fue atendida por un estudiante. Y si estamos hablando en Latinoamérica y estamos hablando de pregrado y estamos hablando de una paciente que se atiende, probablemente fue un diente del sector anterior y muy probablemente del sector superior, algún diente de canino a canino y muy probablemente o un incisivo central o un lateral. La estudiante que comparte el caso asegura que ella no atendió a la paciente, fue una compañera de clase, iban a hacer el proceso de aislamiento, hicieron la perforación, pero probablemente no fue la correcta, así que para no utilizar otro dique, lo giraron y perforaron de vuelta. Colocaron el dique, colocaron su arco de ion y quedó un pequeño agujero. El agujero que habían hecho originalmente, pero cuyo dique no había quedado correctamente. Entonces, para no utilizar otro, asumo yo, hicieron este procedimiento. En la descripción del caso, la paciente nos dice, en este caso el estudiante, que la paciente llegó una semana después. Hace referencia a que la foto que ustedes están viendo en este momento es la foto más reciente, donde se puede apreciar un aspecto marrón en una zona específica. Y este es un punto muy importante, porque cuando nosotros hablamos de accidente por hipoclorito, tenemos que entender muy bien de que una cosa es el hipoclorito, que está a nivel periapical dentro del hueso, y otra cosa es el hipoclorito, que tiene contacto dérmico. Muchos de los doctores y doctoras que hablan acerca del caso le sugieren al estudiante que refiera a lo que sería la paciente al área dermatológica, porque entienden por la descripción del caso de que se trata de una lesión a nivel dérmica por un irritante local. Otro de los aspectos es que la paciente tiene alguna sintomatología dolorosa, no ha mejorado después de una semana y hay unas molestias ligeras. Esos son como que los puntos sobresalientes del caso, lo que nos describen. También la estudiante hace mucho hincapié en el punto de que fueron muy cuidadosas a la hora de hacer la aplicación con el hipoclorito y ellas asumen, descartan de que haya sido por una extravasación de hipoclorito en los tejidos periapicales. Eso tenemos que estar muy claro porque es los insumos que tenemos para el análisis de este caso. Ahora, si nosotros nos detenemos a analizar un poco más la imagen y nosotros nos contextualizamos en que esto fue una irritación local de hipoclorito que entró en contacto por la piel por la perforación que tenía el dique de hule, entonces nosotros tenemos que notar muy bien lo que se aprecia ahí. Ahora, si ustedes se fijan, ahí les marqué que se nota la separación entre la piel del labio y el borde del bermellón. Se puede apreciar. ¿Esto qué significa? Que hay una integridad estructural. Y si uno se fija en el resto de la piel, puede ver cómo está la superficie tal cual, sin erosiones ni vesículas. Y lo único que cambia es aquí el aspecto del color, más la sintomatología que tiene la paciente. Ahora bien,
Tomando en cuenta de que esto es una lesión a nivel de la piel, pues vamos a utilizar una referencia desde el punto de vista dermatológico. Sí que vamos al Fitzpatrick de la octava edición y vamos a analizar un capítulo en particular, el de dermatitis. Y en el de dermatitis nos dicen, hay diferentes formas de manifestación de dermatitis. Una de ellas es a través de la formación de placas, que es lo que estamos viendo acá. Pero nos dice también que formas más severas va a tener un aspecto que pueden ser vesicular y también la presencia de ulceraciones. Y aquí viene un punto muy importante, clave. Las ulceraciones implican hemorragia y cuando hay una ulceración y hay hemorragia, hay una alta posibilidad de proceso infeccioso. En ese tipo de casos es muy importante la cobertura antibiótica. Pero eso es en un caso un poco más severo de la irritación que se produce en la dermatitis. En la descripción de la dermatitis nosotros podemos apreciar de que existen diferentes elementos que lo pueden irritar. Algunos de ellos pueden ser los derivados de cloro, como lo podemos apreciar en este aspecto. Pero también nos habla de que las formas severas de dermatitis van a presentar vesículas y ulceraciones. Este tipo de casos ameritarán el manejo de uso de antibióticos. Pero como les mencioné anteriormente, no notamos en el caso estas manifestaciones clínicas que nos pueden denotar necrosis. Por lo tanto, lo que apreciamos clínicamente, al menos en la foto que tenemos, no se aprecia este tipo de aspectos que nos describe este libro. Pero estamos hablando de endodoncia, no estamos hablando de dermatología. Ok, vamos a buscar un libro que sea de endodoncia específicamente dedicado al manejo de las complicaciones endodónticas más seguras. De este editorial que es bastante reconocida. Y aquí encontramos un cuadro fundamental. Cuando tenemos un accidente de hipoclorito, vamos a hacer nosotros una división entre si este es un accidente leve, moderado o severo. Y hay características clínicas. Las formas no severas o no moderadas no van a producir ulceraciones y no van a producir necrosis. No lo digo yo, aparece en este libro. Pero ¿quién termina diciendo esto? Porque esta tablita apareció en un artículo donde nos ponen ejemplos, por ejemplo de cómo se aprecia cuando hay una extravasación difusa. Y hay parámetros, como ustedes lo pueden notar en el cuadro, que nos pueden ubicar entre una categoría u otra. Cuando nosotros analizamos el caso y tratamos de ubicarlo en una de estas tres categorías, debe ser, en todo caso, una leve. La doctora nos hace referencia y está bastante molesta porque ella asume de que cuando tenemos un accidente por hipoclorito tenemos que mandar antibióticos sí o sí. La doctora Dulce de la Rosa, muy amable la doctora, muy tolerante en cuanto al hecho de debatir y generar los diferentes puntos de vista. Pues ahí hicimos un intercambio de criterios que agradezco, que respeto y que aplaudo muchísimo de ellos. Le hace referencia pues que hay que tener un poquito más de mesura a la hora de hacer ciertos tipos de comentarios. A lo que ella dice que recomienda mucho unas conferencias con unos doctores que no conozco, no soy del área de endodoncia, así que baso todo lo que les digo conforme a la evidencia que no es de una fuente, no es de dos, no es de tres, sino que es de diferentes fuentes. Y ella asume de que no solamente hay que saber de fármaco, y no he presentado una literatura eminentemente farmacológica para tomar esta decisión. Nos presenta esta imagen. Ella fue a un congreso internacional y todo lo demás y presenta esta lámina. Pero aquí lo importante de la lámina es que en la descripción que están haciendo del accidente colocan una lámina donde aparece una condición leve, reiterándonos de que hay una clasificación de la severidad de los accidentes por hipoclorito. Y aquí aparece la palabra, el uso de antibióticos y la parte infecciosa. Como no es un artículo, no puedo leer, no estuve en la charla, no sé cuál es el contexto de eso, no sé si
en el avance de la enfermedad tenemos que colocar esto, o cuando reconocemos signos que ya no son de algo leve, tenemos que pasar a la terapia antibiótica. No sé si se está refiriendo solo a la parte dérmica porque tenemos un caso solo de lesión dérmica, así que no me queda claro. Lo siento, pero no tengo cómo poder argumentar sobre este punto. Así que lo que sí podemos decir es que esta diapositiva nos plantea de que hay diferentes tipos de severidades. Y en este caso, por la descripción y basándonos específicamente por eso, nosotros lo ubicamos en una forma leve. Estas son formas severas. Y esto aparece en un artículo del cual se toma el cuadro del libro de las complicaciones comunes en endodoncia, donde vemos inflamación difusa, ese enrojecimiento, pero es una extravasación de hipoclorito a nivel de tejidos periapicales. ¿Y quién escribe este libro? No el libro, perdón, este artículo. Nuestro buen amigo el doctor Farrukh. Y esto lo publica en el Journal Británico de Odontología. Y el doctor es cirujano maxilofacial del Hospital Noreste de Londres. Pero bueno, vamos a ver, porque la doctora insiste de que hay que presentar evidencias creíbles y revistas con un factor de impacto interesante. Como este es presentado en esta revista, que tiene apenas un factor de impacto de 0.64, entonces probablemente la doctora nos diga de que no sirve para nada. Ok, vamos a buscar una revista de impacto de mayor nivel de calificación o score, como esta, el Journal de la Ciencia Dental. Pero probablemente la doctora no lo conozca o probablemente no es específicamente de endodoncia, donde nos reitera la necesidad de uso de antibióticos solo cuando es necesario. Así que no siempre. Así que bueno, vamos a algo que es como el santo grial o una referente muy importante para los endodoncistas, que es el Joe, que tiene un factor de impacto como revista de 4.0.2. Así que, en teoría y en el terreno de la doctora, nosotros podemos decir de que esta es una evidencia sólida. Y aquí tenemos este artículo de paga. No es un artículo que está de acceso libre, no es open access, este es de paga. Sobre una revisión sistemática de la literatura sobre el manejo de los accidentes por hipoclorito. Y hay un apartado muy interesante donde nos habla sobre el uso de los fármacos. Tenemos que usar los fármacos como los analgésicos, antiinflamatorios, a veces combinarlos con ciertos opioides. También nos hace referencia a la necesidad de tener que usar corticosteroides. Y llega el apartado donde nos habla de los antibióticos, que este debe ser usado solo cuando tenemos ciertas condiciones. Cuando hay ya evidencias de necrosis, que ese es un punto que ya lo hablamos. Y utiliza de referencia estos dos aspectos, estos dos referentes. ¿Cuál es el referente 3? Nuestro buen amigo Farrukh. Un artículo presentado en una revista de bajo impacto lo toma una revista de alto impacto como una referencia interesante para describir el uso de los antibióticos cuando tenemos una situación como un accidente por hipoclorito. Y eso pues ya nos da unas pautas como para poder entender por dónde va el asunto. Ahora, pero si nosotros analizamos el caso, nosotros nos vamos a dar cuenta que la paciente no ha mejorado. Si fue una irritación leve de contacto, ¿por qué una semana después sigue la paciente mal? O empeora, como podemos notar en esta parte. Y los datos interesantes están aquí, en estas últimas líneas de la descripción del caso. La paciente ha utilizado humectantes que los estudiantes le recomendaron y no ha mejorado. Ahora, esa parte es fundamental. Vámonos a esta revista sobre el manejo de urgencias a nivel de España y vamos a encontrar la clasificación de las quemaduras, que son asociadas a sustancias derivadas del cloro, por ejemplo. Y vamos a encontrar que su forma de clasificación es de primero, segundo y tercer grado. Las de primer grado son superficiales, por lo tanto, no ha habido una ulceración, no ha habido una hemorragia en ese proceso. Y tenemos este cuadro. Y en ese cuadro vemos que en una semana debería de haber resuelto, pero no lo hizo. ¿Qué está pasando?
este dato, el humectante. ¿Qué es lo que presentan los humectantes? Para esta noticia de la BBC, en México los principales humectantes contienen estas sustancias. Una de ellas es el AHA. Vámonos a una revista especializada en el manejo farmacológico de alteraciones dermatológicas. Nos encontramos con esta revista. Y esta revista nos habla de la exfoliación y nos dice de que esta sustancia que se utiliza como exfoliante termina irritando la mucosa. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Teorizando sobre esto, la paciente, al tener su quemadura de primer grado, utilizó una sustancia con un componente que termina irritándole aún más, generándole que no cicatrice al momento de la cita. Y por eso varios doctores, de hecho, el comentario que más likes y reacciones positivas tiene es creo que doctor o doctora que refiere de que con mucha amabilidad pueden referirlo a un dermatólogo, porque se trata específicamente de un problema de este índole. Así que bueno, ahí tienen mis referencias. Recuerden que la odontología es más que dientes y por esa razón